nombre de los tribunales agrarios, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación y de nuestra magistrada Maribel Méndez de Lara, les damos la bienvenida a una jornada más de estos viernes de Derecho Agrario. Primera sesión, versión de la primera temporada de la serie 2 titulada Competencia de los Tribunales Agrarios, Acciones Agrarias 2. Hoy, este formato es de conferencia. Nuestra moderadora, la magistrada y doctora Imelda Carlos Basurto, dará la semblanza curricular y entrevistará al magistrado Treviño Castillo. Posteriormente se tendrá una sesión de preguntas-respuestas y concluiremos con la entrega de reconocimientos por parte de la magistrada y doctora Erika Lisset Reyes Morales, magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 23, con sede en Texcoco, Estado de México, quien coordina excelentemente este programa de Viernes de Derecho Agrario, para estar concluyendo a las 10 en punto. Agradecemos obviamente a todos nuestros participantes y les comentamos y les pedimos que apaguen todos sus micrófonos para que podamos escuchar bien a nuestros ponentes y que, de ser posible, tengan prendido lo que corresponde a sus cámaras. Asimismo, agradecemos al soporte técnico que siempre nos apoya en todos y cada uno de estos viernes. Ahora bien, daré una semblanza curricular de nuestra moderadora, de su amplia experiencia y trayectoria, de la doctora Imelda Carlos Basurto. Ella es licenciada en Derecho, con estudios de posgrado de especialidad en Derecho Social, maestra en Derecho Social y doctora en Derecho por nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado diversos diplomados de preparación en materia agraria, Derecho Procesal Agrario, Derecho Indígena, impartido por diferentes universidades y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asimismo, ha participado en cursos, seminarios y conferencias en diversas universidades del país, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Superior Agrario. Dentro de sus actividades docentes en las que ha participado, ha sido profesora titular por oposición de la licenciatura en Derecho de la materia de Derecho Procesal Agrario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de la licenciatura y posgrado de varias universidades prestigiosas de nuestro país y da cátedra en diversos diplomados en relación con la materia agraria e indígena. Su distinguida trayectoria laboral se ha reflejado en diferentes sedes en los tribunales. Ha sido ella magistrada del Tribunal Unitario del Distrito 5, con sede en Chihuahua, magistrada unitaria agraria del Distrito 16, con sede en Guadalajara, y actualmente es magistrada del Tribunal Unitario Agrario en el Distrito 15, también con sede en Guadalajara. Para el Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, es un placer contar con, pues, los magistrados y las magistradas que conforman, pues, obviamente los tribunales agrarios y sobre todo a nuestros ponentes. Muchísimas gracias y quede en el uso de la voz, magistrada y doctora Imelda Carlos Basurto. Adelante. Muchísimas gracias por esa honrosa presentación, doctora Rosalba. Muy amable de su parte. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Agradezco el honor que me dispensa el Tribunal Superior Agrario a través del CEJA para fungir como moderadora el día de hoy y hacer la presentación en primer término de nuestro ponente. Un magistrado muy reconocido dentro de los tribunales agrarios con una gran experiencia y trayectoria en la administración pública, como lo podemos advertir de su semblanza curricular, que a continuación leo. El magistrado Rubén Treviño Castillo
es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Administración Pública por la misma UNAM. Es maestro en Derecho por la Barra Nacional de Abogados y la Universidad de Almería. El magistrado Treviño cuenta con un doctorado en Derecho Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminalísticas. Actualmente es doctorante en Administración Pública y Políticas Públicas por la misma institución. Su experiencia profesional ha sido muy amplia y destacada, empezando por la administración pública, donde ha colaborado como abogado del Departamento Jurídico y director de inafectabilidad de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, hoy Propietarios Rurales. Ha sido también secretario auxiliar y asesor del subdirector de Prestaciones Económicas y jefe de Departamento de Control Contable Interno en el ISSSTE. Ha sido jefe de empoderamiento en la tesorería, jefe de empadronamiento en la Tesorería del Distrito Federal. También en los medios de comunicación ha tenido una destacada trayectoria como gerente de administración de programas y auditor interno en la Corporación Mexicana de Radio y Televisión, Canal 13. Director general en los estudios Churubusco Azteca, S.A. Regresó al servicio público para continuar como coordinador general del control del padrón electoral en el Registro Federal de Electores, Instituto Federal Electoral. Ha sido director de registro y cédula de identidad de Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación. Director de subprocurador general agrario en la Procuraduría Agraria. Ha sido también secretario técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de las legislaturas 59 y 61. Es miembro también de la Academia Mexicana de Derecho Energético y ha fungido como coordinador en la oficina de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina. Actualmente es magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en Guajuapan de León. Es por ello que es un gusto para nosotros tenerlos en este viernes de Derecho Agrario con una conferencia tan relevante como las nulidades históricas. Y sin mayor preámbulo, se le concede el uso de la voz al magistrado Rubén Treviño Castillo para que nos comparta sus conocimientos sobre esta tan importante acción. Adelante, magistrado, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecimiento cordial a la magistrada Imelda Carlos Basurto, no solo por esta inmerecida presentación, sino porque créame que es un alto honor para mí que una magistrada de su alta calidad moral y solvencia jurídica modere este evento. Al mismo tiempo, le agradezco a la magistrada Erika Lisset Reyes Morales, coordinadora de los viernes agrarios, así como también a la licenciada Rosalba Velázquez Peñarrieta, directora del CEJA, por su amable convocatoria para participar en este viernes agrario. Y de manera muy comedida y respetuosa felicitar a nuestra magistrada presidenta Maribel Concepción Méndez de Lara por la excelente idea y ejecución de este programa de capacitación agraria. Enhorabuena para todas ustedes. El tema que se me ha señalado que aborde con ustedes es el de las nulidades históricas. Cuando me lo propusieron,
créanme que no me quedó otro remedio que poner cara de inteligente, cosa que desde luego no fue nada fácil. Y por supuesto que de inmediato expresé, claro que sí, con todo gusto. Les confieso que dada mi supina ignorancia, cuando me dijeron el título del tema, me trasladé de inmediato al departamento informativo del Rincón del Vago, fuente inagotable de luces cuando no tenemos ni la más remota idea de algo o de alguien. Pues les comento que en esta ocasión me quedó muy mal el Rincón del Vago y no me dijo qué eran las nulidades históricas. Entonces, hubo de subir la mira de la investigación y consultar en Planiol y en el mismísimo Bonecás, desgraciadamente, con los mismos resultados. Entonces, encaminé la investigación a territorio azteca con los científicos nacionales. Bueno, no con los científicos actuales, ya ven que esos ahorita traen un nivel muy bajo de juego, sino con los clásicos, con García Maínez, con Regina Villegas, con Gutiérrez y González. Pero tampoco encontré nada. Pero bueno, la paciencia siempre se premia. Y enseguida recibí un correo de la magistrada Lisset, a quien desde luego le agradezco su apoyo. Y ya me decía ahí, las nulidades históricas son las que se señalan en las fracciones octava y novena del artículo 27 constitucional. Bien. Pero, ¿qué dice en términos generales esta fracción octava? Lo que dice es que se declaran nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades en contravención a lo dispuesto por la ley del 25 de junio de 1856. Bueno, esta descripción, grosso modo, así muy general, me sirve para abordar esta charla desde dos puntos de vista. Uno, el histórico, y otro, el estrictamente jurídico. Bien. Como dicen por allá en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México, vayamos por partes. Para poner el tema en contexto histórico, necesariamente tendríamos que hablar de las transformaciones que ha sufrido el país. Dicen los que de ellos presumen saber que han sido 4 las transformaciones. La primera, la independencia. La segunda, la reforma. La tercera, la revolución de 1910. Y la cuarta, bueno, la cuarta y se las dejo a su leal saber y entender. Porque a lo mejor explicarla podría considerarse como actos anticipados de campaña. Ya ven ustedes que nuestros colegas del Tribunal Electoral andan bastante sensibles. Sin embargo, con el derecho a disentir que se permite en los viernes agrarios, les comento que opino diferente en cuanto a las transformaciones. ¿Será porque tengo otros datos? Porque desde mi modestísima visión de la historia de México, la primera gran transformación que se sufre, padece o realiza en México fue la presencia
de los españoles durante 300 años aproximadamente. No me meteré en la discusión de si fue conquista, coloniaje o franca invasión de aventureros, borrachos, curas, presidiarios o filibusteros. Lo cierto es que los tuvimos aquí durante 300 años sin que nadie los invitara. ¿Por qué afirmo que fue la primera transformación? Porque cambió su sistema de gobierno y se empezó a depender del reinado de España. Un rey envió un virrey que se hiciera cargo apoyado en una nueva normativa que regiría la nueva sociedad. Se impuso el idioma español como idioma único. Cambiaron los dioses, cambió el dogma y con ello cambió la religión, como en términos generales también cambió la cultura. Y concomitantemente a estos cambios, como parte fundamental de esta transformación, cambió la tenencia de la tierra. En muy poco tiempo, el territorio pasó a ser propiedad de España. Pero ¿cuál fue el documento que para efectos del derecho interno y del derecho internacional otorgó las tierras a España? Lo fueron 4 bulas papales denominadas bulas alejandrinas, expedidas por Alejandro VI, cuyo nombre de pila era Rodrigo de Borja, en italiano Borgia, de origen español, a quien el rey Fernando II de Aragón, el católico, había hecho algunos favorcillos a sus hijos César, Juan, Lucrecia y Jofre, como otorgarles algunas concesiones, ducados, principados. Amén de que este rey apoyó económicamente y políticamente para que Rodrigo consiguiera el papado. Y como amor con amor se paga, hoy se diría corrupción por corrupción. Este papa le hizo el paro al casarlo con Isabel I de Castilla, siendo primos hermanos, a quien dio el título de Reyes Católicos. Pero en el tema que nos ocupa, este papa corrupto, por decirlo menos, en la bula papal intercoetera, expresa de que en virtud de que las tierras descubiertas y que en el futuro se descubrieren son propiedad de Dios, y él como vicario de Cristo y representante de Dios en la tierra, le otorga esas tierras en propiedad a los reyes católicos Fernando e Isabel. Lo menos que podría comentar un ciudadano azteca de la época sería que qué poca progenitora la del Papa. Yo por mi parte hago mía la opinión de Francisco I, rey de Francia, quien expresó que el Papa y los españoles nos enseñan el testamento de Adán, donde hereda estas tierras descubiertas y las tierras que en el futuro se descubrieren a los reyes católicos. Ojo, porque no les otorgó las tierras al reinado. Las tierras se las otorgó en propiedad a los reyes para que pasaran a formar parte de su patrimonio familiar. Como se dice en el más puro lenguaje, allá por la prepa 8, estos gachupines se mancharon. Por eso habría que aceptar que no le falta razón a quienes opinan que una disculpa no basta. Y bueno, como dice la conseja popular, Dios da y quita.
Y en esta ocasión, Dios nos lo quitó por un acuerdo del Papa. Bueno, ya veremos más adelante cómo Diosito nos la regresó a través de la ley del 6 de enero de 1915. Esta primera transformación estuvo enmarcada en el saqueo del oro y la plata, la destrucción de propiedades y templos, el mestizaje y la evangelización. Recordar que el Papa Alejandro VI otorgó estas propiedades y estas tierras a los reyes católicos a condición de que evangelizaran a todos los pueblos. Buen negocio este, ¿eh? Tierra a cambio de evangelización. No estoy muy seguro de si por esa época los indígenas mexicanos requerían con urgencia de la evangelización a cambio de entregar sus tierras. Los españoles nacidos en España, a quienes se les conoció como peninsulares, fueron con el virrey para exigirle el pago de los servicios prestados durante la invasión. De la misma forma que ya lo habían hecho con Hernán Cortés, cuya muy buena disposición de parte del virrey para con sus paisanos les otorgó como pago grandes extensiones de tierras y aguas, así como sus milpas, caseríos y construcciones. A estas donaciones se les conoce como mercedes reales. Por su parte, ellos también se comprometían a la evangelización. Qué difícil debió de haber sido para los indígenas mexicanos entender un evangelio que les quitaba sus dioses y su libertad, donde su vida ya no les pertenecía. La esclavitud como relación laboral para la explotación de las minas y de las tierras. La encomienda en todo su esplendor. El gran despojo se estaba consumando. Durante este proceso de colonización y con base en la repetida evangelización, se inicia el acaparamiento de la tierra por parte del clero católico. Por otra parte, también es justo señalar que los reyes españoles, a través de los virreyes, extendieron documentos que reconocían que la propiedad de algunas tierras les pertenecían a los indígenas y se expidieron documentos virreinales, algunos de los cuales en nuestro trabajo cotidiano en los tribunales unitarios agrarios hemos tenido oportunidad de estudiar. Paralelamente al acaparamiento de la tierra por parte de los peninsulares y criollos, es decir, los hijos de españoles en México, el clero fue por diferentes medios concentrando una enorme cantidad de tierra, sobre todo con el sistema de herencias, pues habrá que recordar que la enajenación de las tierras no estaba permitida. La iglesia les infundía a los propietarios de las tierras el suficiente miedo con el infierno, pero también les prometía el cielo y la gloria en su caso a cambio de heredar sus bienes a la iglesia. El acaparamiento mayor de la tierra lo hace la iglesia, la que a partir de diversos medios obtiene grandes cantidades de tierra que pasan a ser de su propiedad, de propiedad del rey, del clero católico, obteniendo grandes beneficios. Pareciera ser que el negocio de la evangelización les había dado muy buenos resultados, de tal suerte que cuando se inicia la revolución de independencia, la tierra la detentan tres sectores. La iglesia preponderantemente, después los señores feudales y los hacendados a quienes el virrey había otorgado grandes propiedades y concesiones sobre la tierra, y tercero, los indígenas, a quienes el rey de España les había reconocido su carácter de propietarios con el propósito de que explotaran sus tierras y participaran al Estado por parte
de sus utilidades. La revolución de independencia la hicieron los indígenas y campesinos. A ellos poco les importaba quién estaba al frente del gobierno. Ellos pedían el retorno de sus tierras y libertad para trabajarlas. Me temo que cuando se pidió en el grito de independencia el retorno de Fernando VII, lo menos que pudieron opinar fue: ¿quién será ese tipo al que se refiere el cura Hidalgo? Terminada la Revolución Armada e Independencia, continuó la fuerza del clero con mayor intensidad. Ya no estaba el gobierno español y el gobierno no se estabilizaba. Este pasó a ser una república, pasó de ser una república a un efímero imperio. Después otra república y luego un segundo imperio. Y después otra vez la república, donde se desarrolla una lucha fratricida para determinar si esa república debe ser centralista o federalista. Con estas guerras internas se ponía muy poca atención al territorio nacional y a sus habitantes. Perdimos más de la mitad del territorio nacional y la otra mitad prácticamente era propiedad de la Iglesia. Estas guerras internas centralistas y federalistas, conservadores y liberales, tenían a la hacienda pública en ruinas, endeudándose cada vez más sin tener fuentes permanentes de recaudación fiscal. A este acaparamiento de tierras por parte de la Iglesia se le conoció como manos muertas. No porque éstas fueran improductivas, sino porque las tierras estaban fuera del comercio, lo que no permitía al Estado obtener ingresos por este concepto, el cual era en esa época el sector de mayor movimiento laboral y económico. Fue así que Sebastián Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda en el gobierno de Comonfort, propuso la ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, el 25 de junio de 1856. Ley que es conocida como la Ley Lerdo, que forma parte de las leyes de reforma y que posteriormente se incorporó a la Constitución de 1855. ¿Pero qué decretaba la Ley Lerdo? La venta a particulares de las propiedades rurales de la Iglesia y las corporaciones civiles con el fin de fomentar la actividad económica, crear una clase media rural y obtener impuestos de las mismas. Su intención fue limitar uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la economía y gestar finanzas públicas sanas que sacaran al erario de la eterna bancarrota. La ley de Lerdo no implicaba ni el desalojo ni la expropiación. Por el contrario, conciliaba de manera admirable los intereses del pueblo, del erario y del clero. Si bien es cierto, ya se prohibía al clero seguir adquiriendo y administrando bienes raíces, salvo los destinados a su objeto. Es una de las leyes liberales que configuraron el nuevo orden jurídico y social de México, sobre todo el económico, al crear por parte del Estado la propiedad privada. La misma que se señala en el párrafo primero del artículo 27 constitucional. Tratando de recordarlo, dice algo así como: las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden
originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitirla a los particulares, creando así la propiedad privada. Solo hagámonos una pregunta. Si hubiera cambiado el texto del último renglón, que en lugar de decir creando la propiedad privada, dijera creando la propiedad social, evidentemente tendríamos otro país. Pero justo estamos en el momento en que en México se toma la decisión de conducir a México hacia el liberalismo económico. Y esta norma fue pieza fundamental para ello. Por otra parte, esta ley establecía con toda claridad qué grupos conformaban las corporaciones religiosas. Decía que eran las cofradías, archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos y colegios, y en general todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de perpetua indefinida. Pero nada decía la ley sobre las corporaciones civiles, y fue en el reglamento de la ley expedido el 30 de julio del mismo año, donde se definió que dentro de las corporaciones civiles quedaban incluidas las comunidades y parcialidades indígenas. Con esta disposición reglamentaria, las comunidades y los indígenas tuvieron una terrible regresión, incluso mayor que la que sufrían en tiempos de la colonia. Con esto, los liberales no solo no establecieron políticas para un repartimiento de tierras, sino que se privaron del derecho a los pueblos indígenas a la tierra, que ya les habían sido reconocidas en la colonia mediante la expedición de títulos virreinales. El liberalismo económico mostraba su proyecto y convención del individualismo sobre la comunidad. Y en ese mismo orden de ideas, el 31 de mayo de 1875 se expidió la Ley de Colonización, Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos. Con esta reforma se cometió un etnocidio y se condenó a los campesinos a la miseria total. Esta fue otra de las leyes funestas que propició el despojo de tierras que sufrieron los pueblos indígenas. Y este es el antecedente de la nulidad declarada en el inciso B de la fracción octava del 27 constitucional. En el porfiriato, el despojo se profundizó de tal suerte que a finales del siglo, más del 70% de las tierras se encontraban en unas cuantas manos. No ya de la iglesia, no ya del clero católico, no ya de los campesinos mexicanos, sino de unos cuantos hacendados mexicanos y extranjeros. A la postre, esta y no otra fue la causa social y superior que propició la Revolución Armada de 1910. Si se analiza con detenimiento la fracción octava del 27 constitucional, donde se declara ex oficio la nulidad de las operaciones mercantiles contrarias a la ley de 1856 y las operaciones realizadas del 1 de diciembre de 1876 hasta la fecha, está inmerso el ideario agrarista de la Revolución, especialmente el de Zapata, que pedía el reconocimiento de devolución de las tierras, propiedad de los indígenas y campesinos. Pero ¿por qué dice esta norma que se declaren nulas todas estas operaciones contrarias a la ley? Porque esta ley, teniendo el noble propósito de reencauzar la propiedad
de ponerla en el comercio y que generara impuestos para el pago de los servicios públicos, se tergiversó. Y tanto el gobierno como los particulares se aprovecharon de ella, generando grandes latifundios e incrementando la pobreza. Como respuesta trascendente sobre el pedimento de dotación y de reconocimiento y titulación de devolución de tierras, Venustiano Carranza, como presidente encargado del despacho ejecutivo, como primer jefe constitucionalista y jefe de la revolución, expide en Veracruz la ley del 6 de enero de 1915, cuyo artículo primero y sus 3 fracciones declaran nulas todas las operaciones mercantiles contrarias a la ley Lerdo. Es exactamente el mismo texto que hoy platicamos, es decir, las fracciones octava y novena del artículo 27 constitucional. Si bien es cierto que en la Constitución del 17 no se declaran estas nulidades, ahora sí que con tanta claridad, sí se señalan. En aquel entonces, en la fracción séptima de la Constitución del 17, se hace referencia a la ley del 6 de enero de 1915, misma que continuaría vigente. Y no es sino hasta el decreto del 30 de diciembre de 1933, publicado el 10 de enero de 1934, por el que se abroga la ley agraria de 1915. Y el texto completo del artículo primero de esta ley se eleva a rango constitucional para generar las fracciones octava y novena que comentaba. Hago un paréntesis, porque es muy importante señalar que amén de esta incorporación con esta reforma, con esta reforma realmente es con la que se intensifica el repartimiento agrario. Obviamente, para lo cual sirve de base la fracción octava. Sobre todo para los procesos de dotación, de reconocimiento y titulación de tierras que de manera indebida se habían despojado a los indígenas mexicanos. Vale la pena, por tanto, mencionar que con esta reforma se crea el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas nacionales y locales, los comités particulares, es decir, toda la estructura para realizar los procesos de dotación y reconocimiento de tierras. Después, con la reforma de 1992, muy conocida por nosotros, se derogaron las fracciones de la 10ª a la 14, con lo cual se dio por terminado el reparto agrario. Sin embargo, continuaron vigentes las fracciones octava y novena. Valdría la pena preguntarnos por qué quien promovió la iniciativa y posteriormente el Congreso dejaron vigentes estas normas, no obstante que están referidas a una ley publicada hace más de 150 años. Me aventuraré a dar una respuesta, porque aún continúan ventilándose algunos asuntos en nuestros tribunales, donde se invocan operaciones mercantiles realizadas en ese periodo y la presentan los particulares como prueba de que sus predios fueron legalmente adquiridos, no obstante que los propios expedientes generalmente también se presenta por parte de las comunidades los títulos virreinales expedidos con anterioridad. Bueno, con esto terminaría este atropellado comentario histórico sobre la ley Lerdo, por lo que pasaré a verter algunos comentarios ahora desde el punto de vista jurídico. En ocasiones, para nosotros los agraristas, hablar del derecho agrario partiendo del derecho común pareciera
una afrenta a nuestra racionalidad jurídica. Sin embargo, es necesario reconocer que es en el derecho civil donde germinan muchas de las figuras e instituciones jurídicas relevantes. No solo en el derecho agrario, sino en otras áreas de la ciencia del derecho. Y me refiero a la discusión, al parecer eterna, entre la aplicabilidad o no de las reglas del derecho común de carácter privado o las reglas del derecho agrario de carácter social en asuntos de la propiedad rural. De tal modo que para hablar de las nulidades históricas previstas en la fracción octava y novena del 27 constitucional, es preciso por lo menos hacer una breve referencia a la concepción de la teoría general de las nulidades en el derecho civil. Los elementos de existencia del acto jurídico son la voluntad o consentimiento, sea este expreso o tácito. El objeto directo, crear, extinguir, modificar, transmitir derechos y obligaciones, y en algunos casos la solemnidad. Serie de rituales efectuados ante un fedatario público para llevar a cabo un acto jurídico. De modo que, si el acto jurídico no cumple con los requisitos de existencia, el acto jurídico no produce consecuencias. Es la nada jurídica. En el derecho romano se consideraba ya en el acto jurídico a las nulidades, haciendo distinción entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, donde solamente puede declararse la nulidad a petición de determinadas personas, pudiendo incluso ser confirmados los actos por los cuales se prescribe. El valor de estos es provisional y es susceptible de convertirse en definitivo. De tal modo que no se ahondó en la existencia de una conducta como acto jurídico que pudiera ser tan profundamente viciado, que nada son, que pusieran ser desconocidas por toda persona en cualquier tiempo, siendo ineficaces de modo absoluto. Por su parte, la teoría francesa de las nulidades considera los elementos de existencia del acto jurídico y los requisitos de validez de este. Establece como requisitos para la existencia del acto el consentimiento, el objeto y la solemnidad en algunos casos. Amén de mencionar otras características como es independiente de toda declaración judicial, cualquier persona la puede hacer valer, el acto inexistente no produce ningún género de efectos, su confirmación es imposible y ninguna prescripción puede extinguir el vicio original. Sobre la nulidad absoluta de los actos jurídicos se habla de las siguientes características. No necesitan ser declarados nulos por los tribunales. Toda persona puede alegar la nulidad. El acto no produce efecto alguno. Toda confirmación es imposible y la prescripción también es imposible. La inexistencia se consideró una conducta humana que es inexistente como acto jurídico para el derecho o un acto cuando le falta un elemento esencial. Ausencia que le hace posible concebir su existencia jurídica. También se consideró que el acto inexistente no produce efecto jurídico alguno. En el acto nulo, los elementos de existencia confluyen, pero lo hacen de modo imperfecto. Por este motivo no producirá efecto legal alguno y en su caso, los efectos que se hayan producido de manera provisional tendrán como consecuencia la inexistencia de sus efectos de manera retroactiva cuando la nulidad se determine por un órgano
jurisdiccional competente. Se consideró que la nulidad puede ser absoluta o de pleno derecho y relativa. La absoluta o de pleno derecho va implícita a la realización del acto cuando éste va contra lo que demanda o lo que prohíbe el sistema jurídico vigente. La nulidad relativa, en cambio, también se encuentra implícita desde el nacimiento del acto, solo que conlleva un vicio que, si bien no lo constituye como nulo, sí lo hace anulable. Ahora hablaremos un poco de la existencia, nulidad absoluta relativa en nuestra legislación. Las nulidades en el Código Civil Federal vigente es prácticamente la reproducción del Código Civil del 28, que está basado en las tesis de Julián Bonecaz sobre la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos. De tal modo que a partir del artículo 22-24 del título sexto podemos encontrar la regulación de estas figuras. Sobre la inexistencia dispone que el acto jurídico por falta de consentimiento de objeto es inexistente. No producirá efecto legal alguno. No es susceptible de hacerse valer por confirmación ni por prescripción, y su inexistencia puede invocarse por todo interesado. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley. Sobre la nulidad absoluta, en la legislación nuestra, se establece que por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se produce la nulidad por el juez. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación. En cuanto a la nulidad relativa, se establece que cuando no se reúnen los requisitos de validez podrá ser declarada nula, pero siempre se permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Por ejemplo, la falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. Sin embargo, este tipo de nulidades sí es confirmable, y sí es susceptible de prescripción. Me apartaré ahora del derecho común para aterrizar la charla en lo que nos apasiona, en esta rama tan noble de la ciencia del derecho, nuestro amado derecho agrario. Es aquí donde las legislaciones en la materia que precedieron a la ley agraria vigente de 1992, consideraban como actos ilegales todos los actos referidos como nulidades señaladas en el 27. Es así como lo señalaba el artículo 20 del Código Agrario de 1934, los aludía como los actos a que se refiere el artículo 27 constitucional. El Código Agrario de 1940, en su artículo 27, se refería a ellas como los actos a que se refiere la fracción octava del artículo 27 constitucional. El Código Agrario de 1942, en su artículo 46, precisaba asimismo que eran los actos contenidos en la fracción octava del 27 constitucional. Y por su parte, el artículo 191 de la Ley de Reforma Agraria establecía los núcleos agrarios que hayan sido privados de sus tierras, bosques o aguas por cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 27 constitucional tendrán derecho a que se les restituyan cuando se compruebe que son propietarios de las tierras, bosques o aguas cuya restitución solicitan.
que fueron despojados por cualquiera de los actos siguientes: enajenaciones hechas por los jefes políticos, gobernadores, etcétera, en contravención a la ley del 25 de junio de 1856. Las concesiones, composiciones, ventas o hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda, de cualquier autoridad federal desde el día 1 de diciembre de 1876 hasta el 6 de enero de 1915. También señala las diligencias de apeo, deslinde, transacciones, enajenaciones, remates practicados durante el periodo a que me he referido. De tal forma que si bien los actos ilegales a que se refiere el artículo 49 de la Ley Agraria en vigor pueden ser, de acuerdo con una interpretación histórica, los actos a que la actual fracción octava del artículo 27 de la Constitución, también resulta posible sostener que serán todos aquellos actos que contravengan las disposiciones de la legislación agraria y que tengan por objeto la afectación de la propiedad de los núcleos agrarios, sin que ello implique necesariamente que los núcleos agrarios deban demostrar algunos de los supuestos contenidos en las fracciones octava y artículo 27 de la Constitución, ya que la ley agraria no lo prevé como requisito de procedencia para la acción. La fracción octava en comento, como ya se dijo, tiene su origen en el decreto de la Ley Agraria de 1915, en la que reivindica la propiedad de la tierra de los pueblos y la restituye la capacidad legal que habían perdido con la ley de desamortización, a la vez que instituye el reparto agrario. Esta ley, que ya la hemos comentado tantas veces, lo establece en su artículo primero, en las fracciones primera, segunda y tercera. En tratándose de la ubicación en la línea del tiempo, de lo que hemos comentado, se establecen dos sucesos teniendo como figura preponderante a Lerdo de Tejada. La ley de 1856, cuando éste era secretario de Hacienda, y la segunda, cuando Lerdo de Tejada era presidente de la República en 1876. De un análisis así muy rápido de las nulidades a que se refiere la fracción octava, podemos concluir que son nulidades absolutas en virtud de que son contrarias a la ley. No son subsanables ni pueden extinguirse por confirmación o prescripción, de acuerdo con el artículo 22-26 del Código Civil. Ofrezco, desde luego, a todos ustedes una disculpa por fundar el argumento en una norma de carácter privado. Ahora bien, la excepción prevista en el párrafo infine de la fracción octava en comento contiene la intención del legislador de defender y proteger la propiedad privada. En ese entonces la pequeña propiedad tenía como límite solamente 50 hectáreas. Y no es hasta una reforma implementada en el gobierno de Miguel Alemán, que muchos interpretaron como una contrarreforma, en la que se fijó los límites de la pequeña propiedad, que todos con ustedes conocen. Aun cuando en materia agraria podemos considerar que los límites en determinados momentos son bastante grandes, porque hablamos de 100 hectáreas de riego o equivalente en otras tierras de otras características. Esos límites marcados en esa reforma propician nuevamente la acumulación de grandes propiedades, díganlo si no, para determinar la pequeña propiedad ganadera, se establece que esta será la cantidad de hectáreas necesarias para mantener 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, según
coeficientes de agostadero que determina la Secretaría de Agricultura. Las mejores tierras del país, vamos a decir las de la Huasteca, se requiere cuando menos 1 hectárea, tal vez 2, para mantener una cabeza de ganado. Eso significa que estamos hablando de 500 a 1000 hectáreas. Pero en la zona norte del país, donde los coeficientes de agostadero pueden llegar hasta que se requieran 40 hectáreas para mantener una cabeza de ganado, significa que tenemos como que pequeñas propiedades, una pequeña propiedad de 20,000 hectáreas, de 10,000 hectáreas, de 15,000 hectáreas. El texto vigente del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en su parte conducente, contempla todavía las nulidades a que he hecho referencia, las que por su inmovilidad en el tiempo y en el contexto histórico sumamente convulso en el que han prevalecido, se han ganado a pulso la denominación históricas. Hecho el ejercicio de reflexión dentro del contexto histórico en el que se decretó y publicó la ley Lerdo, el cómo y con qué su permanencia en el derecho positivo mexicano al encontrar cabida en la Constitución, un precepto que hace inmediata relación a la regulación secundaria que nació ya hace más de 165 años. Pero no solo encuentra cabida en la Constitución Política de los Estados Unidos como en la Carta Fundamental de la Nación. Como resultado de la labor legislativa del Congreso originario, sino que esa vigencia fue corroborada por el legislador permanente en la ley agraria, donde se estableció el artículo 158, donde dice, son terrenos nacionales, fracción segunda, los terrenos que recobre la nación por virtud de nulidades de los títulos que respecto de ellos se hubieren otorgado. De tal modo que se prohibió que la propiedad originaria retorne a la nación en tratándose de aquellas superficies que, encontrándose amparada en documentos nulos, sin que ello se contraponga a las normas relativas al reconocimiento y tutelación de bienes comunales o de dotación ejidal, obedecen a particularidades distintas. Finalmente, señalar que en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios se establece, artículo 18, los tribunales unitarios conocerán por razón del territorio de las controversias que se le presenten con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Fracción octava de las nulidades previstas en las fracciones 8 y 9 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias. De lo que deviene concluir que no solo se trata de derecho positivo vigente, sino que el legislador permanente tuvo claro que se trata de regular cuestiones jurídicas aún presentes que deben ser observadas y aplicadas en nuestros tribunales agrarios. Agradezco a todos ustedes la amabilidad de su atención.
Es cuanto, magistrada moderadora. Perdón. Magistrado, al contrario, sumamente agradecidos con usted porque nos ha hecho el favor en una forma muy generosa, muy clara, muy precisa, de compartirnos en esta amena charla llena de sabiduría, de conocimientos. Nos hizo regresarnos en nuestra historia, que es la historia misma del derecho agrario. Considero y respaldo plenamente todos y cada uno de sus comentarios. Destacar que nuestro querido derecho agrario es un derecho histórico y justamente estas acciones así nos lo demuestran, pero también es un derecho actual, es un derecho moderno, es un derecho vigente. Y estas acciones que están en nuestra legislación y que han permanecido a través del tiempo, desde nuestra primera constitución independiente, desde nuestra constitución de 1857, que han permanecido prácticamente en nuestro primer párrafo, ponderando esa pequeña propiedad como una forma de régimen jurídico de nuestra nación. Sin embargo, también coincido plenamente con usted que si el legislador nos quitó o les quitó a nuestras comunidades indígenas al considerarlas como corporaciones civiles a través de estas legislaciones de la reforma, de la cual forma parte esta ley de desamortización, también el legislador en 1915, como bien usted lo destacaba, le devuelve a través de las acciones de restitución de tierras y de reconocimiento de bienes comunales a estas comunidades sus tierras. Y justamente nuestras raíces, pueblos originarios, se impuso en esa legislación, porque justamente no es la propiedad privada la que pondera en nuestro sistema jurídico agrario, sino es la propiedad social, porque como bien es sabido, la propiedad social representa más del 70% de nuestra propiedad nacional. Coincidir plenamente con usted con ese gran despojo institucionalizado inclusive que se dio primero a la llegada de los españoles a través de la conquista de las armas y de la religión, y posteriormente con legislaciones que no fueron tan favorables para nuestros pueblos originarios. Recordemos que en toda esta época, en la época incluso post-independiente, todavía campeaba la frase de que acátese, pero no se cumple. Y fue por vía de los hechos que nuestras comunidades perdieron el poco territorio que tenían y que habían venido conservando en muchas ocasiones hasta a través de revueltas indígenas. Por ello, el que usted nos refiera a través de la historia todo este quehacer legislativo es sumamente relevante e importante. Nuestra legislación actual lo sigue contemplando. Es un tema muy difícil. Aquí le comparto algunos comentarios que nos hicieron llegar nuestros compañeros magistrados, como el de la magistrada Catalina Alfaro, que nos dice un tema muy complicado, pero abordado en forma magistral. Tiene, por supuesto, muchas felicitaciones, magistrado, a las que nos sumamos. También el magistrado Rafael coincide con esta felicitación y magistralmente con la exposición que usted ha realizado del TUA 38. Nos comentan que de ser posible nos comparta por vía electrónica a través de algún correo este material para repasar a detalle esta semblanza cronológica de todo lo que usted ha expuesto. También hay el magistrado Delfino, aparte de felicitarle, en chat anterior y en uno más reciente nos dice una pregunta, magistrado, si usted nos haría favor de responderme. ¿Considera que después de más de 100 años debe mantenerse esta disposición constitucional en estas fracciones 8 y 9 que nos ha narrado?
Esa es una primera pregunta, magistrado, si usted nos pudiera dar alguna respuesta. Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo pienso que tiene que seguir formando parte del derecho vigente. Es posible que estas normas no tengan aplicabilidad en algunas regiones del país, pero en regiones como en la que está enclavado este distrito, que es en la región de la Mixteca oaxaqueña, donde la mayor parte de la tierra son comunidades indígenas y no ejidos, donde prácticamente todas ellas parten del reconocimiento que se hizo de sus tierras, donde todas ellas tienen, independientemente de su resolución presidencial, conservan todavía sus títulos virreinales. Y todavía hoy en día tenemos muchos asuntos en los que se defienden con escrituras que se produjeron durante ese periodo. Hay una figura que coloquialmente ellos manejan en su presentación de demanda como una demanda de exclusión. Y no es otra cosa que pequeñas propiedades que quedaron enclavadas dentro de los territorios que se reconocieron. Y ellos fundan su derecho con base en escrituras expedidas durante ese periodo. Tenemos muchos expedientes donde se siguen ventilando y donde se siguen presentando demandas de ese tipo. Y aun cuando las resoluciones no se fundan en este articulado, porque ya son nulidades decretadas ex oficio, sí se motivan en otra legislación, en la legislación agraria, que reproduce de alguna manera lo establecido en la fracción octava del 27 constitucional. Concluyo. Sí, yo soy de los que opina que aún debe continuar vigente esas fracciones. Excelente, magistrado. Se suman algunas felicitaciones más, porque nos ha llevado de la mano a este importante tema en una forma muy clara y precisa. Magistrado, qué bueno que nos ha compartido usted su experiencia como magistrado en Huajuapan de León, donde los pequeños propietarios acuden a solicitar la exclusión de los bienes comunales. ¿Tendrá usted, magistrado, alguna demanda en la que alguna comunidad o algún ejido, recordemos que hay ejidos que tienen población indígena porque fueron creados a través de la doble vía ejidal y que aunque son comunidades indígenas, tiene la figura jurídica del ejido? La pregunta va enfocada, magistrado, si usted me permite que se la realice, en preguntarle si además de los pequeños propietarios que acuden a los tribunales agrarios, tenemos también demandas de ejidos o de comunidades que invocan estas acciones de nulidad. Bueno, no propiamente. Sí tenemos algunos expedientes donde se conflictúan comunidades contra comunidades, y ambas muestran títulos virreinales.
ahí, desde luego, pues, tenemos que solicitar el apoyo del Archivo General de la Nación para que nos valide estos documentos. Incluso por ahí tenemos un par de expedientes cuya propiedad la demuestran a través incluso de códices, documentos muy antiguos, pero que yo recuerde en este momento de una comunidad contra otra comunidad haciendo valer esta fracción, francamente no lo recuerdo, no lo tengo ahorita en la memoria. Pero lo que quiero dejar en claro es que la filosofía misma de la discusión en una buena cantidad de asuntos en este tribunal sigue prevaleciendo esa parte histórica. No solo incluso en la contienda por la tierra misma, sino incluso en procesos de controvertidos de sucesiones. Es cuanto. Excelente, magistrado, excelente. Sí, ciertamente estas acciones históricas, acciones de nulidad, no son muy conocidas ni muy manejadas por los juristas especialistas en el derecho agrario. Y es que los conceptos mismos a que nos remiten estas fracciones no son fáciles. Nos hablan de corporaciones, nos hablan de enajenaciones, de composiciones, de reparto, de división. Es decir, hay muchos conceptos técnicos jurídicos que habría que delimitarlos para poderlos aplicar. Sin embargo, es muy valiosa su experiencia, magistrado, y que nos comparta usted estos aspectos. Llama también la atención, magistrado, si usted me lo permite, aunque no es un aspecto sumamente intrínseco del tema, pero dado que tenemos un poquito de disposición de tiempo, si usted nos pudiera compartir, magistrado, en esto que nos ha referido, en los títulos primordiales, los que las comunidades fundan sus derechos, necesitamos su validación por parte del Archivo General de la Nación. Muchas ocasiones, como usted lo ha referido atinadamente, tratándose de códices, necesitamos también su traducción. ¿Qué dificultades encuentra usted como magistrado unitario agrario para que se lleve a cabo esta validación de los títulos primordiales? Sí. Son diferentes tipos de dificultades. Desde luego, preponderantemente, generalmente encontramos buena disposición para hacerlo. El problema es que ellos mismos, las instituciones que nos apoyan con esto, ellos mismos tienen ciertas dificultades. Por decirle, el problema de los idiomas. En esta región tenemos entre 9 y 11 dialectos diferentes. Pero no solo eso, sino a veces un solo dialecto tiene 3 o 4 variantes. Por ejemplo, el mixteco tiene 4 variantes que no se entienden ni entre ellos, porque son variantes de un mixteco que responden a una región y a otra región y a otra región. Tratar de encontrar primero a alguien que sea capaz como traductor de entender lo que ahí se dice, sencillamente para que nos señale con claridad un punto de un paraje que se señala en un plano. Un intérprete lo señala de un modo y otro intérprete lo señala de otro modo. Si es que tuvimos la oportunidad de conseguir en las instituciones personas que nos los puedan interpretar. Pero una vez que vemos eso y que ya tenemos un poco más de luz, acudimos al Archivo
General de la Nación, donde realmente es donde están los técnicos calificados para decirnos o que nos hablen de la validez de estos títulos virreinales. Y de hecho, cuando ya tenemos la confirmación y la certificación y el dictamen por parte de ellos, es cuando nosotros nos atrevemos a decidir. Pero bueno, son instituciones que nos apoyan mucho, pero que desde luego no están a nuestro servicio, también tienen muchísimo trabajo. Entonces, sí es necesario quizá un poquito más fortalecer sobre todo la parte de los apoyos para los traductores, porque el grado de dificultad adicional que se presenta en el desarrollo de la audiencia con 2 o más intérpretes, donde una de las partes incluso trae como testigos a alguien que tampoco habla español, donde hay eventos donde uno tiene que dirigirse a ellos para convocarlos, por decir algo, a una conciliación. Disculpen a lo mejor lo que les voy a decir, como que aun cuando esté uno presente, la inmediatez no se realiza a plenitud. O sea, tenemos esas dificultades. Aun cuando, por fortuna, tenemos aquí en el tribunal 2 compañeros que hablan el mixteco, pues eso nos ayuda, pero el problema es que no solo tenemos ese dialecto, sino que tenemos el triqui, tenemos el amuzgo y tenemos el chocholteca. Como el caso del chocholteca, que prácticamente ya quedan aproximadamente las 25 personas que lo hablan. Imagínense el grado de dificultad para encontrar un intérprete de chocholteca. Me he llevado 1 año y medio para conseguir uno. O sea, son dificultades adicionales. Sí los hay, pero déjeme decirle que siempre he encontrado yo de parte de las autoridades que participan de ello muy buena disposición para apoyarnos. Muy valiosa, magistrado, muy valioso el que usted nos comparta esta experiencia, estas dificultades que usted tiene y que seguramente son dificultades que compartimos muchos tribunales unitarios agrarios. Qué relevante y qué importante es que los tribunales agrarios tengamos y hagamos efectivo esto que nos narra el artículo 164 de nuestra ley agraria en proporcionar no solamente un intérprete, no solamente un traductor, sino un verdadero intérprete que ponga en contexto todos los actos y eventos que son litigiosos en la materia agraria. Y bueno, estas dificultades, qué importante también que nos habla usted del chololteca, ¿verdad? Que es una lengua indígena con solo 25 hablantes y que desgraciadamente con esta culturización, o bien pudiéramos manejar la desculturización, estamos perdiendo a nuestros hablantes. El día que fallezcan, bueno, una lengua habrá muerto, ¿verdad? Y es parte de nuestra riqueza inmaterial de nuestro querido México, esta riqueza cultural indígena que tenemos. Nos permite el tiempo, magistrado, si usted con su generosidad también así nos lo permite, podríamos formular una siguiente pregunta. Sí, a sus órdenes, con todo gusto. Gracias. Nos habló usted de las acciones de nulidad y también de inexistencia. En materia agraria sabemos que la inexistencia de actos o documentos también tiene cabida, también tiene lugar. ¿Cómo pudiéramos diferenciar las acciones de nulidad y acciones de inexistencia? ¿En qué sentido va la pregunta? En materia agraria nos refería a nuestra anterior Ley Federal de Reforma Agraria, que los actos, los contratos, las enajenaciones que estaban prohibidas dentro de los núcleos agrarios eran inexistentes. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre en esa inexistencia jurídica y la nulidad en materia agraria? Bueno, mire, lo que yo les comenté en el desarrollo de la conferencia. Nuestra ley agraria no es
la ley que explique y nos dé los elementos con claridad para atender las diferencias entre una y otra. Siempre es necesario tener de respaldo y estudiarlo en la legislación civil. Si la ley agraria adolece o tiene esa laguna, siempre tendremos el respaldo de buscarlo en la legislación civil, que para efectos, si no lo quisiéramos si no lo quisiéramos fundar en una norma de carácter privado, sí, estudiando su esencia lo podemos motivar con lo que traducido quieren explicar, nos quieren decir esas normas. La ley agraria nos dice, sí, con claridad, nos habla de las nulidades, nos da el espacio para entrar a las nulidades. Lo habremos de resolver con la ley agraria y también con apoyo de la ley secundaria, con la ley civil. Excelente, magistrado, excelente. Creo que un aspecto sumamente importante y es un elemento muy valioso que nos comparte con su exposición es regresarnos a través de la historia, a través de las legislaciones, para entender el sentido mismo del origen de esas normas. Y también resulta muy valioso el recurrir a los ordenamientos civiles, que bien sabemos que nuestro derecho agrario, nuestro derecho en México es de origen civilista porque tiene raíces justamente españolas, ¿verdad? Y sin duda tendríamos que recurrir al código, a la legislación civil, a nuestro supletorio Código Civil Federal, para analizar las acciones y día con día lo hacemos. Estoy segura que nuestros compañeros magistrados, al igual que usted y yo, cuando nos promueven alguna acción de nulidad de diversa naturaleza a la que nuestro tema nos ocupa el día de hoy, trátese de un contrato de compraventa al tenor de lo que refiere el artículo 80 de nuestra ley agraria o cualquier otro tipo de nulidad de acto, un acta de asamblea, bueno, habremos que recurrir a la teoría general del derecho civil y establecer, bueno, los elementos de existencia, los elementos de validez, las formalidades con las que se desarrolló o no dicho acto. Por ello, resulta pues sumamente valioso este tema. Magistrado, pues no nos resta más que agradecer, reiterarle a usted todos los agradecimientos que por vía chat vienen en nuestra exposición del día de hoy. Le reitero las felicitaciones por la magna conferencia que el día de hoy nos ha dicho. Nos siguen reiterando la intención y ojalá que usted nos pudiera compartir. Sabemos que nuestro CEJA, tenemos nuestra revista a nuestra disposición, ojalá y pudiéramos ver su artículo publicado ahí o de inmediato que nos lo compartiera a través de algún correo electrónico. Ha sido para mí un verdadero placer el escucharle, el fungir como moderadora el día de hoy, porque en realidad seguimos estudiando y seguimos aprendiendo en esta hermosa rama del derecho agrario. Solo me resta agradecer a la licenciada Rosalba, a la doctora Rosalba, por supuesto mi reconocimiento y cariño a la magistrada Erika, que coordina en forma muy excelente también este esfuerzo de capacitación tan valioso. Así que, licenciada magistrada Erika, si es tan amable en continuar, por favor. Gracias, doctora Imelda. Es un privilegio, en verdad, a nombre de los tribunales agrarios, hacer la entrega de un merecido reconocimiento al magistrado Rubén Treviño Castillo, quien desde el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 46, en el estado de Oaxaca, nos ha compartido en su ponencia los resultados de su investigación en este tema, sin duda de connotación histórica. Felicidades, estimado magistrado, y gracias. Muchas gracias. De igual manera,
nuestra gratitud y todo respeto a la magistrada Imelda Carlos Basurto, magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 15, en Jalisco, por su excelente participación como moderadora y por sus comentarios sustentados, desde luego, en sus vastos conocimientos en la materia. Gracias, amiga doctora Imelda, por tu disposición siempre. Al contrario, gracias, un honor. Agradecemos a las y los magistrados de los tribunales agrarios que nos han acompañado el día de hoy, a los servidores públicos, a los abogados postulantes, estudiantes y al auditorio en general por su tiempo e interés en este programa de Viernes de Derecho Agrario. Continuamos el próximo viernes con el tema de nulidades. Les invitamos a participar y a reunirse con nosotros en este esfuerzo por difundir la materia agraria. Gracias a todas y a todos por el favor de su atención.